Maestros, de Claudia Piñeiro. A lo largo del camino que andamos para ser quienes somos, distintas personas nos comparten su saber, pero solo en algunos casos llamamos maestro a quienes nos inician o acompañan en ese recorrido. Raymond Carver reconoce como uno de ellos a John Garner. Cuando ya era un escritor más reconocido que su maestro, Carver escribió el prólogo del libro de Garner para ser novelista, donde cuenta cómo lo conoció, por qué se anotó en su taller de escritura creativa, qué decían de él los otros estudiantes que habían sido sus alumnos. Además, quizás lo más interesante, menciona distintas enseñanzas que reconoce como fundacionales, algunas relacionadas con la literatura, otras con el oficio o cómo enfrentar la cuestión concreta de sentarse y escribir. Entre las primeras, transcribo una indicación de lectura que se puede reconocer en los incomparables cuentos de Carver. Los autores que estaban en boga en aquella época eran Hemingway y Faulkner, pero en total yo había leído como máximo 2 o 3 libros suyos. De todos modos, eran tan conocidos y se hablaba tanto de ellos que no podían ser tan buenos. No, recuerdo que Garner me dijo, lee todo el Faulkner que encuentres y luego lee todo lo de Hemingway para limpiar de Faulkner tu manera de escribir. En cuanto a las enseñanzas de oficio, la siguiente anécdota me parece notable por lo real y concreta. Garner se había enterado de mis dificultades para encontrar un sitio donde trabajar. Sabía que tenía familia y que en mi casa no había sitio. Me ofreció la llave de su despacho. Ahora veo que aquel ofrecimiento fue decisivo. No fue un ofrecimiento casual, y yo me lo tomé, creo, como una orden, pues de eso se trataba. Todos los sábados y domingos me pasaba parte del día en su despacho, que era donde él tenía las cajas de manuscritos. Los maestros valiosos tienen ciertas características que los hacen destacar del resto de los que nos enseñan: rigurosidad, exigencia, amor por la transmisión de su saber, pero, sobre todo, generosidad. De nada sirve que nos enseñe quien sabe más que nadie en la materia, si es mezquino a la hora de transmitir, o no puede aceptar que el otro o la otra es una persona diferente a él, un discípulo que no tiene que copiarlo, sino encontrar su propio camino. A lo largo de mi formación reconozco, entre otros, 3 maestros fundamentales. En guión, María Inés Andrés; en literatura, Guillermo Sacomano; en dramaturgia, Mauricio Cartún. De los 3 tengo muchos recuerdos, consejos, anotaciones e infinidad de frases sueltas que se me repiten cada tanto. Solo a modo de ejemplo, cito uno para cada uno de ellos. En el caso de Guillermo Sacomano, elijo una prescripción de lectura. Me indicó que leyera En busca del tiempo perdido de Proust mientras escribía los últimos capítulos de Las viudas de los jueves. Una prescripción que puede parecer extraña, dado que nada tiene que ver un texto con el otro, pero lo explicó muy claramente, para que la trama no te arrase. Estás en un momento de la escritura que, por querer contar lo que sucede y resolver los puntos abiertos de la historia, te vas a olvidar de los detalles que más importan. ¿Cómo vive esta gente? ¿Cómo son las cortinas de sus casas? ¿Cómo ponen la mesa? ¿Qué comen? ¿Qué reloj usan? ¿Qué podés encontrar en su tacho de basura? Detalles de lo cotidiano. Eso es lo que más importa que cuentes. La trama policial se va a contar sola.
y aunque sin la maravillosa amorosidad de Proust para contar los detalles de su casa en Por el camino de Swan, la indicación de Sacomano la tuve presente hasta el punto final de Las viudas de los jueves. Mauricio Cartún me enseñó a no tenerle miedo a los sentidos y hasta a abusar de ellos si fuera necesario. Me lo marcó cuando leyó una escena de Un mismo árbol verde, una obra de teatro que escribí mientras estudiaba en la EMAT, y él era uno de mis profesores. En la escena, una niña miraba escondida detrás de un sillón cómo fuerzas de la represión rompían la puerta de su casa en plena dictadura militar y se llevaban a su hermana. Cartoon me dijo: todas las puertas las destrozaron más o menos de la misma manera, con la misma prepotencia, con la misma impunidad que contás. Tenés que buscarle a la escena algo particular, algo propio de esta familia y de ninguna otra. Cómo olía la casa esa mañana. Fue así que, gracias a su intervención en la escena, protagonizada por una familia de origen armenio, apareció el olor a menta. Ese día estaban cocinando dolmat. Como la madre además planchaba una camisa, al momento de la irrupción de la violencia estatal en su casa, la plancha quedó sobre la tela y de a poco el olor a menta se mezcló con el olor a tela quemada. Y desde entonces, cuando como dolmat, espero con angustia que detrás del sabor a menta llegue el olor a tela quemada, dice Anus, la protagonista. A María Inés Andrés, gran guionista y directora de televisión, le debo miles de recomendaciones, pero hay una que tiene que ver con el oficio y con las cuestiones de género, que destaco porque además me la dio en un tiempo en que ciertos temas no aparecían en agenda. Mientras estudiaba con ella, yo siempre estuve embarazada o acababa de tener un hijo. Mis 3 hijos nacieron muy seguido y todos en aquella época. Su taller funcionaba como semillero donde los autores que necesitaban asistentes llamaban para ofrecer trabajo. Pero yo, en estado de gravidez o de puerperio, nunca estaba en condiciones de ofrecerme como candidata. Pocos meses después de que nació mi tercera hija, el guionista Ricardo Rodríguez llamó a María Inés para pedirle que le recomendara un asistente. Ella me lo contó y me dijo con firmeza: vas a ir vos. Pero estoy dando la teta, le contesté. Problema de él, me respondió ella. Yo ya le dije que sos la persona indicada, que Rodríguez vea cómo lo soluciona. Vas, le decís que tenés una hija recién nacida a la que le tenés que seguir dando la teta, que el trabajo te interesa mucho, y a ver qué se le ocurre a él para solucionarlo. Si no, vos no arrancas más. Y así arranqué. Nunca me habría atrevido a hacerle ese planteo a quien me estaba ofreciendo un trabajo si ella no me hubiera empujado a hacerlo, dándome permiso. Para mi sorpresa, Rodríguez de inmediato me dijo: tráela, no hay problema. Fui varios meses a su oficina con mi beba, le di la teta entre escena y escena, hasta que llegó el momento de poder dejarla en casa. Detenerse, sentir, actuar, podrían ser las palabras que titulen cada una de las anécdotas anteriores. Creo que detenerse, sentir, actuar, también me definen a mí. Publicado en Telam y revisado para esta edición.